Antes de dormirse, debe beber 2 litros de agua. Las ganas de orinar lo despertarán temprano y lo obligarán a levantarse. Si la pereza aún hace resistir, debe simplemente darse el permiso de orinar en la cama. Las molestias que esto le ocasionará lo convencerán de levantarse a la mañana siguiente a desaguar. Consejo psicomágico para la pereza matinal. ¡Qué maravilla de hombre, oye! Quiero... ¿Qué hombre? Espérate. estamos hablando? De mí. No, ya empezó Luisito Empezó Jara. Lucho Jara, ya. No, oye, estamos grabando este episodio número... te digo el tiro mientras rellena. No, sí, episodio de Taropia. Uh-huh. Taropia, que es la mezcla exacta entre tarot y terapia. Sí. Este es nuestro podcast que corre en conjunto con La Zona Cero, pero ya, fíjate este es nuestro quinto podcast. Nuestro quinto podcast. Sí, de Taropia. De Taropia. También retomando el año o empezando el 2020. El 2020 sí. Tuvimos ahí un receso durante enero, pero ahora ya estamos retomando. ¿Y estamos los dos solitos? ¿De nuevo? De nuevo, sí. Bueno, ya al transcurso del año se van a ir incluyendo. Sí, de a poco. Pero van a ser invitados solamente. Estaba diciendo, qué maravilla de hombre Alejandro Jodorowsky. ¿Por qué? Además de ser chileno, ¿no? Y tener todas las cualidades que tiene este caballero, ¿cierto? Que hoy día vive entre Francia y México. Ha hecho varias cosas, ¿no? Uh-huh. Tiene la gracia de haber creado 2 cosas que para mi gusto personal me he encontrado mucho en el transcurso de mi desarrollo, ¿cierto? Como actor primero y como psicólogo después, ¿cierto? Con respecto a lo que es la tarología, bueno, el arte, ¿no? Y la psicomagia, ¿no? Lo que estaba leyendo yo era un consejo psicomágico de su libro Manual de Psicomagia. Fíjate tú que era para la pereza matinal. Entonces, tiene una creatividad, aparte que te digo lo del arte porque las películas de él son bastante especiales, ¿no? Sí, de hecho ¿no? Las canciones que estábamos escuchando es de La Montaña Sagrada. De La Montaña Sagrada. Sí. Yo me acuerdo de haber visto El Topo, no haber entendido nada. Recuerdo son haber muy visto raras sus películas, La Danza de la Realidad, bizarro. pero las últimas están más... Pero igual tienen su componente bien bizarro. Es que es bien complejo, diría yo, ¿no? Sí. Como una persona bastante simbólica. Yo diría que juega mucho con el simbolismo. Bueno, evidentemente, por algo está involucrado tanto con el tema del tarot. O sea, el tarot es uno de los caminos que él le ha llevado a construir todo esto, pero la psicomagia nace después de de sus estudios de tarot, ¿no? Después de haber creado la tarología como tal, y que incluso nosotros los terapeutas con tarot en Espacio Fomentas, que hacemos este abordaje, ¿no? del tarot desde la parte terapéutica, contamos en uno de los abordajes del tarot relacional, utilizamos el tarot de Marsella en la versión de Camoán y Jodorowsky, porque él cuando hizo todos los estudios de tarot, derivó en una teoría que es la tarología, que es un todo complejo, no quiero dar una lata a la gente que está escuchando, pero teóricamente llenó de muchos elementos lo que es el tema del tarot y restauró junto a Camoán, ¿cierto? Que es un personaje que se encontró en la vida. ¿Cómo llegó Jodorowsky un poco al tema del tarot? ¿Ya empezaste a entrevistarme? No, pero al Marsella principalmente. ¿Cómo llegó en el fondo a hacerse parte de la restauración? Mira, fíjate tú que es bien curioso porque él conoció el tarot en una época de su vida, cuando era muy joven. Llegó a coleccionar una cantidad indefinible de mazos de tarot, porque donde iba compraba un tarot. Se parecía un poco a mí, yo donde voy me compro un tarot. Y llegó a tener una gran colección, pero en un momento él se encontró con alguien que le hizo saber que el único tarot real y verdadero era el tarot de Marsella. Mira tú. Porque era el original y era el primero. Bueno, esa parte de la historia, ¿cierto? Y de pronto él, trabajando en el tarot, recibe un llamado de una persona que es Camoán, que lo había visto en televisión. ¿Quién es Camoán? Camoán es uno de los herederos directos
de una de las principales casas de impresión en Francia, en Marsella, que imprimían el mazo marsellés, Perfecto. que tenía las placas originales y todo. Bueno, este señor contacta a Jodorowsky en un momento porque él había estado sumido en una depresión después de que había muerto su padre, de la imprenta, y había heredado la imprenta, Ujú. de esta imprenta que venía siendo como de la familia, ¿no? Donde se imprimía el tarot, donde estaban las primeras planchas originales. Sí. Y resulta de que él había muerto el padre, ¿cierto? Y había heredado esta imprenta, ¿cierto? Y él no había sabido qué hacer con esta imprenta y cayó como una especie de depresión. Y cuando él estaba como en esta especie de depresión, ¿cierto? Cuenta él en su relato, ¿cierto? De que en algún momento él estaba mirando televisión, Camoán, y pidió una señal al universo que le mostrara qué es lo que tenía que hacer. Y apareció Jodorowsky en la televisión dando una entrevista. Mm. Y luego volvió a preguntar y volvió a salir Jodorowsky. Entonces, como que él jugaba con la televisión como una especie de bola de cristal, ¿no? Entonces él decidió buscar a Jodorowsky y le explicó lo que le estaba pasando, lo que le pasaba, y ahí Jodorowsky le dice que de forma terapéutica él le propone restaurar el tema familiar, porque lo que le estaba pasando a él, la depresión, tenía que ver con la herencia familiar, que era un legado que él tenía que cumplir. Ujú. Y ahí le invita entonces a restaurar el mazo de Marsella, que en el fondo empezaron todo un trabajo de buscar las cartas antiguas y las planchas y todo. Dice la historia que le faltaba una carta que él había visto hace un tiempo atrás en México, hace unos años atrás, en un anticuario. Y en el fondo que viajaron a México con Camoán y fueron a buscar al anticuario, el anticuario se había muerto, estaba el hijo, la carta andaba desaparecida, la encontraron, la compraron mucho más barata de lo que se la estaba vendiendo la primera vez porque él no la había comprado porque se la estaba vendiendo muy cara. Ya. Y logran entonces, ¿cierto? De alguna manera encontrar esta carta. Y entonces empiezan todo el trabajo de restauración con computadores y todo. De hecho, el mazo es bien particular porque a diferencia de la versión que existía hasta entonces, que era la de Paul Marteau, antes de esta de Jodorowsky, existía una versión del tarot de Marsella que es la más común, Ujú. que en el fondo tiene 4 colores, porque la imprenta, cuando partió la imprenta, había cuatricomía. Ujú. Entonces tiene verde, azul, rojo y amarillo, que en el fondo eran los 4 colores básicos, ¿cierto?, que tenía el mazo. Pero cuando Jodorowsky y Camoán reconstruyen el tarot de Marsella, recuperan los 11 colores del tarot. Entonces la tarología, él hace toda una descripción de la simbología de los 11 colores, la numerología decimal. Hay un montón de elementos que nosotros los terapeutas con tarot estudiamos tarología, por lo cual es bastante interesante. Y él tiene una forma bien particular un poco de, cuando él lee el tarot o cuando está con un consultante, una forma bien especial de hacerlo que escapa mucho un poco de esta idea del tarotista. Él es bastante lúdico Sí, lo que pasa en es que cómo trabaja con el tarot. Incluso en sus conferencias o espectáculos, no sé a qué corresponderá, pero cuando él presenta el cabaret místico, lo hace bastante lúdico, es muy, interactúa. es muy cercano al arte, ¿no? Claro, Es como una tira performance. la talla con la gente. En el Sí, fondo no, es muy performático su lectura. le pierde un poco el respeto. Sí, pero eso es lo que hace él a nivel público, ¿no? Porque él dice cuando él termina su trabajo con tarot, él se hace como una especie de sacerdocio Ujú. y él promete leer las cartas todos los fines de semana, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, no me acuerdo muy bien, en un café de forma gratuita. Que lleva 30 años, un poco más de 30 años haciendo esto ya. Y él se va a un café y lee de forma... Me acuerdo un poco que acá en Chile existía Jorge Díaz, que era un dramaturgo, que se iba todos los días, tú lo podías encontrar a cierta hora en el Tabeli escribiendo. Un dramaturgo muy importante para la escena nacional. Y entonces este hombre, digamos como que dentro de lo que él se propone es como leer las cartas de manera gratuita en un café.
cuando él trabaja en el café, él se da cuenta que empieza a través del tarot, a descubrir ciertas cosas en la persona que aparecen del inconsciente, ¿no? Porque trabaja mucho con los arquetipos, con la mirada junguiana, ¿no? Él se mete mucho con la parte psicodinámica. Resulta de que cuando él dice que aparece como la información no es suficiente, dice él, porque una vez que tú sabes, ¿cierto?, qué es lo que hay detrás, el tema no termina ahí, es cómo tú sales de ahí o cómo mueves eso. Claro. Entonces él hace ahí una crítica un poco al psicoanálisis, ¿no? Porque este señor dice que efectivamente el psicoanalista, después de todo el relato que va haciendo el paciente y hablando en un sinfín de monólogos que pueden durar años, ¿cierto? Y dice que el terapeuta va anotando y que va escuchando los actos fallidos, que va haciendo un relato lógico y de pronto el inconsciente lanza una información que es la papa. Entonces cuando lanza esa información que es la papa, está lista la terapia psicoanalítica, dice él, pero eso, bueno, es una explicación nomás, po. Uh-huh. Entonces, él dice, falta algo más. Y ahí donde él crea la psicomagia. Se queda corto. Que en el fondo es una acción que le permite a la persona que ya ha visto cuál es la dificultad, romper con esa dificultad. Es como, por ejemplo, lo que estaba... Como resignificar. Como hablando al principio, como lo que dije al principio. Ajá. Una persona que tiene problemas para levantarse. Entonces está en su inconsciente la idea de no levantarse. Es una Teresa matutina. Claro. En la mañana, la vida. Entonces, dice, ¿cómo yo juego con el inconsciente y salto esa barrera del inconsciente? ¿Qué trampa le hago? Y la trampa que le hace él es, entonces, decir que se tome 2 litros de agua porque inevitablemente, fisiológicamente, el cuerpo va a necesitar ir al baño. Va a necesitar pararse y entonces se va a levantar. Po. Oye, pero... Y si no se levanta, ¿cierto? Lo que va a hacer el señor, se va a orinar en la cama, dice el que le da permiso para orinarse, y entonces eso va a hacer que en la mañana se levante incómodo porque está todo mojado. Oye, pero bueno, estoy viendo acá el libro, el manual de psicomagia, y Jodorowsky acá tiene receta un poco para todo. Habla un poco acá, incluso, por ejemplo, tiene algo que quizá le puede interesar a la gente que está escuchando, para el mal de amor. Sí. Ahí, déjame ver qué es lo que dice el mal de amor. Para el mal de amor. Para el mal de amor. Dice... los consejos son los que están en letra... Sí, en letrita cursiva. Es muy largo. Cambiar radicalmente su forma de alimentarse. Si es carnívoro, debe hacerse vegetariano. Y si es vegetariano, debe hacerse carnívoro. Si no vive en un lugar con mar, debe ir 3 días a una ciudad que sí lo tenga para practicar jogging en la playa, metiendo los pies en el agua y repitiéndose: dolor, no eres mío. Durante ese lapso de tiempo llevará a la espalda a todas horas un corazón de ternera guardado en una bolsa de plástico, acompañado de una fotografía del amante que ha perdido, más una fotografía de su madre. Pasados esos 3 días enterrará el corazón, implantará sobre él un manzano. Es más fácil en el fondo que conocer a otra persona a conseguir un corazón de ternera, no, ¿tú sabes qué? Plantar un árbol y todo el cuento que... Oye, pero espérate, ¿por qué se llama psicomagia? Porque de alguna manera también tiene elementos de los ritos, ¿no? Sí. Oye, pero si tú miráis como todos los trabajos que hacen brujos, medium, saumeristas, nosotros que hemos estado en... De repente las producciones son cinematográficas, po. O sea, él acá tiene receta desde la menorrea, celo enfermizo, eyaculación precoz, tiene una para eyaculación precoz que es muy buena. Lo hiciste. Yo que soy sexólogo. Entonces, lo recomendáis. No, lo leí. Es que ¿te llamó la atención? No, es que tanto que se hace... ¿Te hizo ruido? No, pues déjame hablar, po. Oye, comparini, po. No, mira, tanto que los sexólogos se rompen la cabeza encontrando métodos para la eyaculación precoz. Y él propone algo tan simple como que un hombre que tenga eyaculación precoz debe cronometrar el tiempo que se demora en su coito. Y la próxima vez que tenga un coito, obligarse a romper su meta. Es decir, si se demora 8 segundos en eyacular, para la próxima tiene que durar 4 segundos. Entonces él dice que llevando un poco la mente al fracaso, obligándola a fracasar, la mente va a fracasar en ese intento de fracaso y por lo tanto va a saltar. Eso me hace acordar un poco a las prescripciones paradojales, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, eso te iba a comentar. Tiene harto de eso, un poco, eso, por ejemplo, de psicología, de psicología, Severio. Sí, Vaslavic. Claro, cuando un poco hablaba este tema de la persona que le tenía miedo a los vampiros. Sí, pues Severio.
Saverio, ¿cierto? Sí, el de Mental. Exacto. Y que Lo mandó a comprar cruces lo y mandó a ajo. comprar cruces y ajo y con eso ya no le iba a pasar Mm. nada. Es una prescripción de cierta manera la que Jodorowsky hace a través del acto psicomágico. Ahora, no deja de ser llamativo La forma la en que forma y las plantea, ¿no? recetas y todo ese tema. Son recetas sumamente interesantes y algunas llaman la atención. Yo igual me atrevería a hacer algunas, así de pura locura. Ay, qué Pero. loqui. ¿Ah? Qué loqui, De pura loqui. locura. Qué pesado que está ahí ya. Bueno, la cosa es que este caballero, ¿cierto? Con todo esto de la psicomagia y todo, nos regala una información de un valor incalculable para los terapeutas. Porque este mazo nosotros, como te contaba, lo usamos para el abordaje relacional. Ya, eso es importante que quizás que tú lo... No lo voy a explicar tan bien. No que lo expliques, pero un poco que cuentes quizás también a la gente, a los que puedan estar escuchando, eh, cuál es o cómo es el abordaje, un poco Sí, que se realiza dentro no del... quiero convertirlo en una clase, porque en el fondo No, pero tiene, sí... tiene que ver con que en el fondo el mazo marsellés nosotros lo utilizamos en cuando la gente llega a consultar al tarot en el centro. Nosotros hacemos todo un proceso de diagnóstico con el consultante. Exacto. Y ahí en ese diagnóstico hay personas que presentan consultas que tienen que ver con relaciones. Una vez que nosotros identificamos que tienen que ver con relaciones, entonces trabajamos con el mazo marsellés y trabajamos desde la metagenealogía, las constelaciones familiares y el uso de la tarología. El abordaje... Dijiste varias palabras que sí, probablemente no todos... por eso te digo que no quiero convertirlo en una clase, porque si explico lo que es la tarología, tendría que explicarte todo lo que es la Pero tarología. hazlo La con... tarología es, en términos simples, en términos es una simples. teoría que plantea Jodorowsky con respecto al simbolismo del tarot. Perfecto, ahí se entiende. Ya. Ahora, La la metagenealogía genealogía. es una teoría que plantea Alejandro Jodorowsky con respecto a cómo los patrones ancestrales del árbol genealógico van entonces alterando nuestro comportamiento y hay elementos de nuestro inconsciente que nos impide relacionarnos con, con la gente del presente de manera sana, ¿cierto? Y que existen algunos problemas que tienen que ver con el árbol genealógico. Todo este trabajo con el tarot. Y la constelación familiar, ¿cierto? En el fondo es cómo ordeno este tema de las relaciones. Pero la constelación, por lo general, se utilizan símbolos, se utilizan elementos, ¿cierto? Que permiten hacer una constelación. Y en este caso, que en el fondo en las constelaciones más clásicas se usan personas. Claro, por Que eso son las personas como que representan, ¿cierto? a determinadas personas. personas de la estructura familiar del Exacto. consultante. En el caso nosotros ocupamos el tarot como elemento simbólico que permite, ¿cierto?, establecer ciertos significados con respecto a la historia familiar de la persona. Por eso quería que lo comentaras, porque en el fondo, cuando a uno le hablan de constelaciones familiares, lo primero que se le viene a la cabeza un poco es esta típica imagen de estas personas, este grupo de personas, ayudando a un otro, haciéndose pasar como por, o cumpliendo el papel, el rol de una persona significativa para, de un integrante del grupo. En este caso, eso mismo se puede hacer, pero con el tarot. No es lo mismo, pero es parecido. Pero es parecido. Pero es parecido. En el fondo no es lo mismo, como... pero igual. No, porque en el fondo se hacen tiradas que tienen que ver un poco con el tema de, de la estructura familiar, por ejemplo. Hay un ejercicio clásico, ¿cierto?, de cuando el consultante en el fondo ordena su mapa familiar y hay toda una interpretación de las posiciones, de los símbolos, de las cartas que aparecen, ¿cierto? Y efectivamente eso sirve para entender cómo está, digamos, configurado dentro de la experiencia de la persona esa estructura familiar y esas relaciones. Y ahí hay que ver por qué hay ciertas tensiones y ciertas cosas. También podemos ver a través de la lectura con la tarología, con el tarot de Marsella, podemos ver elementos, por ejemplo, de situaciones traumáticas dentro de la familia. Podemos ver qué pasó en el embarazo, podemos ver qué pasa con las relaciones, por qué en el fondo una relación no está funcionando. ¿Por qué una persona sufre tantos abandonos, ¿cierto? O patrones repetitivos de conductas, digamos, relacionales nocivas que le van generando problemas. Entonces, sirve como
para todo eso, y además incluye algunos elementos de la psicomagia. Al final de este capítulo vamos a estar haciendo un ejercicio ahí que te vaya a reír un poco, pero como que tiene que ver un poquito con tarología y vamos a hacer una ocultación. Auscultación. Chuta. Vamos a ocultarte. Me Te preocupé. vamos a ocultar como Me los preocupé. médicos. Te preocupaste. Sí, bueno, en el fondo es como bien interesante porque el mazo marsellés, para contarle un poco a los auditores, ¿cierto? Es un mazo que consta de 78 cartas en la versión clásica, ¿no? Del tarot, que tiene 22 arcanos mayores y 56 menores. Los arcanos son las cartas, ¿ya? Para gente que no sabe. Y los mayores son los monos que tienen número y tienen nombre. Así le vamos a decir para que la gente lo entienda, ¿cierto? La gente que no sabe de tarot. Son las cartas que tienen las figuras centrales y que son las especiales, ¿no? Donde está el ahorcado, la emperatriz, el emperador, el colgado, la estrella, el sol, la torre, el diablo, ¿cierto? Y todo esto clásico que se conoce como tarot. Esos son los arcanos mayores. En el caso de Marsella, hay varios elementos importantes a resaltar porque la carta de Lemat, que es el loco, ¿cierto? Que traducido como el loco, Sí. aparece sin número. No tiene asignado como en el tarot de Rider White o los otros tarot que hemos estado viendo en esta serie de podcasts. No hay un número asignado. No hay número para asignado, Lemat. es el arcano sin número. Y no es el 0 tampoco. no es el 0, es el sin número. Tiene el nombre Lemat, pero no tiene ningún número. Perfecto. ¿Ya? Y en el caso del arcano número 13, tiene número, pero no tiene nombre. Es al inverso que el arcano sin número, que es Lemat, que no tiene un número, pero es el loco. El arcano 13 tiene número, pero no tiene nombre. En el tarot de Rider nosotros lo conocemos como la carta de la muerte, pero en Marsella es el arcano sin nombre. ¿Ya? No es lo mismo llamarle el sin nombre que llamarle la muerte. Claramente. El significado cambia. Además, este mazo tiene la particularidad también de, a diferencia de Rider White, que es como la baraja con la que nosotros comparamos, ¿cierto? Tiene la fuerza en el número 11 y la justicia en el número 8. Ya. Rider cambió el orden de las cartas y puso la justicia en el número 11 y la fuerza en el número 8. ¿Por qué tú crees que hizo eso? ¿Sabías o no? No. Ya, yo te voy a contar, como el profesor Rosa, como el guruguru. Así, hoy día sí que me siento yo como el guruguru acá. Al lado mío. Sí, no puedo hablar mucho porque debo reconocer que no... No cacháis mucho. No. Ya, mira, resulta de que la mirada de Rider, como era del ocultismo, ¿no? Como de la Golden Dawn, sí, incluía muchos elementos también astrológicos. Exacto. Y resulta de que la justicia es un símbolo de Libra. Ya, sí. Y la balanza. Y la fuerza es un símbolo de Leo, por el león. Entonces lo que él dijo, ¿cómo es posible que Libra vaya antes que Leo? Si el orden del zodiaco es Leo y luego Libra. Claro. Entonces cambió, puso a Leo antes que Libra. Porque van ordenados por elementos y por signos. Porque, por ejemplo, el emperador es Aries. Sí. ¿Ya? Entonces, el sol es Géminis. Ya. Sí, está interesante. Está interesante, ¿cierto? La luna es Cáncer, pero podría ser otro tipo de... Bueno, pero estoy mezclando papas con maíz. Ya, para variar, ya te dispersaste. Sí, soy muy disperso. Bueno, la cosa es que te estaba contando la curiosidad de que está cambiado. Pero originalmente el mazo, fíjate tú que traía la que propone Jodorowsky, que es la justicia en el número 8 y la fuerza en el número 11. Eso genera bastante diferencia a la hora de la lectura. Ya. Y otro elemento importante que llama la atención es esta carta, a ver si tú la reconoces, que te la voy a mostrar. Y que es esta. La torre. Como dice Eduardo, Le Monsieur Dieu. Le Monsieur Dieu. Que no es la torre, es la casa Dios. Es la casa Dios. Y no es lo mismo decir la torre
que la casa de Dios. Mm. Además, que si tú observas la carta, es una torre que además, fíjate tú la característica que tiene. Mira los dos muñecos que están ahí. Hay uno que está saliendo ¿por dónde? Por la puerta. Y A otro diferencia- que está cayendo. A diferencia del tarot de Rider-Waite, que es una torre sin puertas. Ah. Por eso los dos sujetos se lanzan al vacío. En esta parece que uno está haciendo una... Ese no se lanzó. Ese está haciendo claramente, mira, el de acá es un saltimbanqui que está haciendo una acrobacia. Mm. Está parándose de dos patas, pero no está saltando de ninguna parte, parece. ¿Por qué va a saltar si tiene la puerta donde está el otro saliendo de ahí? Entonces, tiene esos elementos que son bien interesantes y que vale la pena, ¿cierto?, rescatarlos cuando uno va trabajando con el tarot. Otra curiosidad, por ejemplo, es el tema de los colores. Son 11 colores que usa este Claro, mazo amplió la gama de los 4 básicos. los 4 básicos. Pero, por ejemplo, detalles como este. Fíjate tú la papisa, que no es la suma sacerdotisa como en el caso de Rider. ¿Qué detalles te fijas tú ahí que hay que es bien interesante? El huevo. La cara pálida. La cara pálida. Blanca, pero blanca, no hay color carne. Que claro, que me parece que es una de las pocas, o si no la única. Es la única que tiene la cara blanca. Que tiene la cara blanca, que no tiene color. Claro, no tiene color. Porque uno de los colores es el carne. Sí, color carne. Color carne. Sí, color piel. Y hay una carta que tiene un color que es sumamente difícil de encontrar en todo el tarot, que es el color violeta. Sí. Y que está solo en algunas cartas. Déjame ver en cuál era la que estaba. Mientras tanto, acá, por ejemplo, en la rueda. En la esfinge que está arriba, ¿cierto? Tiene ese color violeta morado, ¿no? Que es bien interesante porque cada uno de los colores tiene una significación. Entonces, tenemos este mazo lleno de detalles, ¿cierto? Que en el fondo Jodorowsky nos regala, cuando te decía la tarología, ahora lo puedo explicar mejor porque diciendo todo esto, datos son datos de la tarología. Claro, cada carta tiene tiene un peso simbólico. Un peso simbólico que no es casual, que no es bueno, son códigos finalmente que están encriptados, que no todos tampoco podemos descifrar, y probablemente en cada carta hay un montón de elementos pero, que no sabemos por qué están ahí. Ya, a diferencia de los esoterismos, que plantea lo que tú estás diciendo como elementos como en el fondo como ocultos, sí. Jodorowsky plantea de que no hay elementos ocultos, están cifrados, sí, pero requieren que la persona que hace tarot, que estudia el tarot, tenga una agudeza de observación, porque todos los detalles están y se pueden observar, pero depende del observador si efectivamente tiene la capacidad de observar, a diferencia del ocultista que va a meter elementos que son de muy difícil interpretación. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso en el predictivo. Nosotros cuando trabajamos en el enfoque predictivo, porque dentro de la terapia con tarot tenemos también la parte de predicción, trabajamos con el tarot egipcio. Y en el tarot egipcio tenemos letras hebreas, tenemos elementos egipcios, tenemos un montón de símbolos que son más bien crípticos. Claro. Si tú te das cuenta, el tarot de Marsella no tiene tanto esos elementos, aunque sí los tiene, por cierto. Tiene las 10 cifrot del árbol de la vida, tiene... No quiero ser pesado, pero te debo cortar antes de para que podamos hacer una pausita. Y siempre luego, ha sido pesado, y luego, aunque no quieras ser y luego pesado. Volvemos. Ya. Así que me cortaron de nos vemos. Nos vemos. Durante 6 días seguidos, durante 1 hora cada día, debe llevar en su vagina la llave de su casa. Después de realizar 6 veces este acto, ha de enviar esa llave por correo a su antiguo amante y luego cambiar la cerradura de la puerta de su casa. Esto es un acto psicomágico para una mujer atada a un amor del pasado. Mira qué práctico. Mira, y yo te puse acá la hechizada para... La hechizada, justamente me hiciste coincidir.
Mira, qué maravilla, porque es súper práctico, porque en el fondo si trata un amor del pasado, ¿qué más que enviarle por correo las últimas, digamos, rastros del amor que existió entre esa mujer y ese hombre y luego cambiar la cerradura? Esto de la llave y la cerradura es como que incluso se usa en los reggaetones actuales Sí. como, como un símbolo de falo y vagina, ¿no? Como una cosa muy rara. No sé dónde tú hayas escuchado llave y Ay, cerradura sí, pues. como que tienen lo mismo. No, no sé qué reggaetón precisamente estás Sí, yo escuchando que habla así. escuché uno el otro día en alguna parte elegante. El gato volador escuchaste, pues No, lo más moderno que he no, escuchado. no, si escuché una canción por ahí que decía El gato y la cerradura y la vagina eran lo mismo. que tu llave ya no la hacía mi cerradura, una cosa así. Mira la Una cosa música que muy, estás no sé, estoy escuchando. escuchando esas No está canciones. en edad, Manuel, para escuchar esas No, cosas ya. ya. Bueno, la cosa es que te estaba contando. ¿Qué te parece el acto psicomágico? Oye, bien interesante, ¿ah? A ver, déjame cachar si encuentro otro más interesante. Porque para que la gente a ver si se atreve a hacer alguno de estos, po. Por ejemplo, para protegerse de un compañero envidioso en el Había uno trabajo. para los piojos, parece yo, ¿no? Espérate, mira. Para protegerse de un compañero envidioso en el trabajo. ¿Cuánta Ya. gente no tiene compañero envidioso en el trabajo? Todo el Puf. mundo, todo el Ya mundo. dice, en una camiseta que lleve debajo de la camisa, Ya. debe hacer imprimir un gran corazón en la parte del pecho y un gran corazón en la parte de la espalda. Ujú. Así, en medio de un sándwich de corazones, se paseará inmune entre tanta mala vibración. Si tiene colaboradores, procurará que también ellos vistan ese tipo de camisetas, manteniéndolo en secreto. Sentirán amor por donde ande. Anda. ¿Ah? Entonces, si yo soy jefe, voy a mandarle a hacer a todos mis colaboradores una camiseta con un corazón adelante y otro atrás, pero que la usen debajo de la camisa. Como el Chapulín Colorado, una cosa Sí, una así. cosa así, pero por delante y por detrás. Y eso va a hacer que las malas vibras se alejen. ¿Viste tú para Mira. los compañeros? Yo Mire, hubiese sabido que eso era tan fácil. no es tan fácil mandarse ¿Cuántas veces te han mandado a imprimir una camiseta con dos corazones No, pero te gigantes? digo que en el fondo era tan fácil Ah, como echar la mala como echar vibra. la mala vibra, hubiese hecho una. Mire, por ejemplo, protegerse de un enemigo en el trabajo. ¿Cuándo hay esto de un enemigo? Ya. Pediremos que haga una lista de los enemigos que ha tenido, desde el más reciente hasta llegar al más antiguo. O sea que la persona empieza a decir cuántos enemigos y lo haga una lista. Es posible que lo encuentre en la escuela donde se educó, o bien en la familia, encarnado por un hermano, una pariente, o bien un padrastro. Y comprenderá entonces que los enemigos exteriores son en gran parte proyecciones de los enemigos que guarda en su memoria. Ujú. Para que la enemistad cese, el consultante tendría que hacer esfuerzos agradables hacia el enemigo. Hacerlo. Aconsejo que durante 15 días seguidos se les arregle para depositarle en su mesa de trabajo de forma anónima una rosa blanca a cada uno de sus enemigos. ¿De qué te reí? Que estoy pensando que yo para hacer eso tendría que ir como al mercado de las flores un poco para comprar como flores por mayor para dejar una rosa blanca por cada uno de mis enemigos con las personas con las que no me llevo. Mira, una persona que quiere conseguir un ascenso, ¿cuánta gente quiere conseguir un Oh, ascenso? bueno, Ya, hay varias técnicas para conseguir el ascenso sí, ahí. pero mira, esta está buena. El día de la decisión, cuando el jefe quiera tomar la decisión de ascender a alguien, el candidato o la candidata escribirá en un pequeño trozo de papel tipo pergamino, Ujú. con tinta roja y una gota de su sangre, Y- yo valgo, yo puedo, lo enrollará y lo introducirá en su vagina, la candidata. Sea cual sea el resultado, enterrará ese papel en una maceta con flores y lo colocará en su mesa de trabajo. ¿Le gusta a este caballero meterle cosas en la vagina a la gente? Sí, y cosas en el ano y todo eso. Es bien. Porque en el fondo, para el caso del hombre, el día de la elección, el candidato rodeará su pene con una cinta dorada, en la que habrá escrito con tinta roja y una gota de su sangre, yo valgo,
yo puedo. Sea cual sea el resultado, enterrará la cintita Ah, dorada ¿Ya? en una maceta con Pensé que flores. estábamos hablando, tenía que enterrar el pene en una maceta con flores. No, pues es la cinta La cinta dorada se dorada. tiene que sacar. Ya. Ya, mira, para los que nos están escuchando, Sí, mujeres, hay si varias, quieren un yo ascenso, creo que hay varias personas tomando nota. mujeres, si quieren un ascenso, deben escribir el día de la selección en un papelito tipo Yo creo que pergamino tú nos estás agarrando con para el tinta. deseo. No, pues ¿cómo te voy a estar Yo creo que agarrando? nos estás agarrando para ¿Cómo el te voy a deseo. estar agarrando? Por Dios, mira, estos son años de estudio, Cristian. Sí, no sé qué tan. Para que tú lo encuentres ridículo, fíjate tú que a veces lo ridículo es lo que da resultado. Mira A tú. veces lo tan serio resulta que no da tanto resultado. Resulta, valga la redundancia. Mira, para recordarle, las mujeres en un tipo de pergamino escriben con tinta roja y una gota de su sangre, que eso es muy importante. Yo valgo, yo puedo. Ese pergamino lo deben enrollar y guardarlo en su vagina durante unas horas. Cuando termine el proceso, Algo muy cómodo, muy cómodo, por supuesto. probablemente. Cuando termine el tema, después van a sacar, sea cual sea el resultado, le haya ido bien, le haya ido mal, eso no importa, lo que importa es que haga el acto. Se saca ese pergamino, lo mete en una maceta con flores y lo deja encima de su mesa. Si no la ascienden ahí, la van a ascender en otro momento, lo más probable. Luego, en el caso de que sea un varón, ¿cierto? Debe poner una cinta dorada con tinta roja escrita también, con una gota de su sangre. Yo valgo, yo puedo, pero enrollarla alrededor de su pene. Cuando ya haya pasado esto, debe sacarse esa cintita, ponerla en el macetero, enterrarla con esas flores y ponerlo encima de su mesa. Lo mismo que la chica. Mira, yo creo que ¿Tú qué crees? Jodorowsky es más interesante desde su aporte al tarot que desde lo que me estás contando de los actos psicomágicos y todo eso. ¿Por qué? Ahora, te iba a preguntar yo, porque en el bloque anterior hablamos de los arcanos mayores. ¿Sí? Nos contaste algunas cositas, algunas curiosidades de los arcanos mayores, como por ejemplo la incorporación de más colores en las cartas, el tema de la papisa, que es la única paliducha que existe en el mazo. Pagliuca. Eh, Eso en relación a los arcanos mayores. Pero los arcanos menores del tarot de Marsella, Bueno, ¿en qué se diferencian quizá este Marsella restaurado por Jodorowsky y Camoán come on. de los otros Marsella? Del otro Marsella dista muy poco, Ya. con algunos elementos Por ejemplo, el de que son Marichu de Culer. Guler. Maricho Culer. Marichu Guler. Sí, una española, Sí. bien interesante, esotérica. Mira, en el fondo son muy, muy similares, excepto que Marichu de Guler se atrevió a ponerle colores de fondo. Ya, perfecto. A los bastos les puso un verde, a las copas les puso un Le naranja tipo asignó rojo, un color a cada palo. a las espadas le asignó un celeste y a los oros un amarillo de fondo. Ya. Bien creativa la señora, pero más o menos con los colores de cada, Con lo que se pinta. asocia. Efectivamente. En el caso de Jodorowsky Camoán, él recupera, ¿cierto?, el fondo blanco de cada una de las pintas, presenta las 4 pintas de la baraja a la forma clásica, Ujú. con 10 cartas numeradas del 1 al 10, con solo la pinta llenando los espacios de la carta. Ya. Es decir, el 1 de copa, el as de copa es una copa. Ujú. El 2 de copa son dos Son copas. dos copas. El 3 de copa son 3 copas. Y así hasta el 10. Pero la tarología tiene ciertas reglas que son importantes entender para las personas que trabajamos con ella y para contarle un poquito a los auditores que están escuchando hasta ahora. Por ejemplo, la asimetría del tarot. Porque en los arcanos menores cada carta es asimétrica, como el cuerpo humano. Ya. Ninguna parte es igual a la otra. Aunque parece parezca simple vista simétrica. simétrica, si tú partes una carta, por ejemplo, en este caso tengo el 6 de oro. 6 de oros. La parte de arriba no es igual a la parte de abajo. Ujú. Tiene diferencia, Ya. pequeñas diferencias. La parte izquierda no es igual a la parte derecha. Ahí es donde tú tienes que tener un ojo agudo para notar esas diferencias. Y si tú partes las cartas en 4, siempre
va a haber una parte que va a ser más parecida, pero diferente a la otra, que van a ser más similares, va a haber otra que va a ser un poquito menos similar y va a haber una que va a ser completamente diferente. Esa es la regla de la tarología, ¿no? De 4 partes, 3 son parecidas, 2 son iguales y una es diferente. Perfecto. ¿Ya? No hay mucho más que decir de los arcanos menores. Bueno, está también el tema de las figuras cortesanas, que son 4 por cada palo. Eso hace una suma de 14 cartas por cada pinta. Sí. Donde hay un rey, una reina, un caballero y una sota. ¿Ya? Importante entender que muchas veces la sota se ha visto, el ballet, ¿cierto? Se ha visto como una figura masculina, pero en algunas lecturas puede ser entendida como una princesa, donde está la reina, el rey, el príncipe que sería el caballero y la princesa que sería el ballet. El ballet. Tenemos a la familia real en el fondo. Entonces, pero acá, en este tarot de Marsella, que propone Jodorowsky, el orden de las figuras cortesanas es lo importante. Ya, ¿cuál es el orden que él propone? El orden que él propone es que está la reina, perdón, está el ballet, está la reina, el rey y el caballero. Porque el caballero es el último de las figuras cortesanas que sale a conquistar tierras nuevas. ¿Ya? No está al inicio como en la baraja de Rider, que está la sota, el caballero, la reina y el rey, como que corona las figuras cortesanas. En el caso de Jodorowsky está el ballet, está la reina, el rey y el caballero. Porque ese pequeño detalle va a cambiar el hecho de ver el tarot en su globalidad. Porque Jodorowsky en la tarología nos propone un mandala con el tarot. Nosotros construimos un mandala y organizamos el tarot en una sola organización, que es un mandala, concretamente, con los arcanos menores y los arcanos mayores, donde cada elemento te va mostrando, cuando tú lo ves desde arriba, ¿no? Ves como cada color, ¿cierto? Va generando ciertas tonalidades cada parte de los arcanos mayores tiene su relato hacia arriba o hacia abajo. Es una cosa que él dice que en el fondo, cuando tú completas el tarot y lo miras completo, cuando lo armas en el mandala, tú ves a Dios. Y él dice que cuando uno tira el tarot, cuando uno lee las cartas, despedaza al Dios y lo rearma en un relato personal cuando hace la tirada para cada persona. Es bien interesante, es bien bonito. Bueno, eso claro, eso ya tú lo haces un poco en los grupos, en los grupos de estudio, cuando está en el diplomado. Sí, en el diplomado nosotros trabajamos el tema del mandala. Tenemos una formación importante en tarología. Estamos aproximadamente 2 meses pegados en ese tema. Bueno, hay un tema que igual quizás sería bueno decirlo ahora, o un anuncio, no sé, de un ciclo de charlas que tú... Sí, que tú vamos a tener durante el año varias actividades. Mira, fíjate tú que... Eso es importante, sí, como para ir contándolo y lo vamos a ir desarrollando después más adelante en los otros episodios, pero un poco para dejar como la idea de lo que se viene este año, que se viene cargadito al tema del tarot. En cuanto a actividades abiertas para cualquiera. No todas abiertas. Ya. Actividades del tarot. Ya. Partimos, lo primero que vamos a tener es, como tú bien dices, una charla. La primera charla la vamos a tener, creo que la segunda o tercera semana de febrero. Le vamos a estar informando la fecha por nuestros canales de Facebook y de Instagram. Ahí vamos a tener una charla. La primera va a ser online. ¿De qué va a ser? De historia del tarot. Ya, perfecto. Vamos a hablar acerca de las historias, los orígenes del tarot, de las teorías que se han planteado, todo lo que se ha dicho, de cuándo más o menos surge. Esto va a ser abierto, cualquiera puede seguirnos del horario que nosotros exactamente. Nosotros y va a quedar después ahí. Va a quedar ahí registrado. La segunda charla va a ser presencial. Perfecto.
Y esa va a Cupos ser limitados. en nuestro cupos limitados en nuestro espacio Fomentas. Sin embargo, igual vamos a grabar la charla y en algún momento la vamos a subir. No vamos a informar cuándo porque no tiene gracia de que si la charla es presencial, pero para nuestros amigos y seguidores de afuera, ¿cierto? Que no puedan venir a Santiago o estén fuera de Santiago del país, ahí vamos a subirla, ¿cierto? Para que tengan acceso y puedan ver esa segunda charla que tiene que ver con la estructura Del tarot. del tarot. La segunda semana de marzo aproximadamente vamos a tener un seminario. Y aquí Ya. quiero invitar también a gente, también vamos a estar dando la fecha, quizás en el otro programa vamos a dar la fecha exacta, pero es un seminario del uso terapéutico del tarot, que es una discusión en perspectiva, que vamos a ver algunos terapeutas con tarot que vamos a estar discutiendo acerca de el uso de esta herramienta en el espacio terapéutico. Perfecto. Además, quiero contarles que en abril ya comienza el 4 de abril la tercera versión de nuestro diplomado en terapia con tarot. Ya es el tercer año, la tercera generación, así que esperamos que llegue gente muy interesada en el tarot, que le guste mucho el tarot, que quiera dedicarse a hacer Y terapia que con quiera tarot, estudiar. que quiera estudiar, porque es una formación larga que dura 9 meses No hasta es, no diciembre. es, no es un curso, No, no es algo de un par de meses, sino que es una largo. formación Por larga eso y es un bien, bien, diplomado. bien cabezón. Sí, súper cabezona, son como 200 y tantas horas de formación, entre Que a 170 que veces se son, extiende. que las dos versiones anteriores se ha extendido, pero porque se va formando grupo y en el fondo los mismos grupos deciden llevar un ritmo cada uno a su conveniencia, porque cuando se entra a estudiar tarot uno se da cuenta que efectivamente le va a faltar siempre tiempo. A nosotros nos falta vida para seguir avanzando en el estudio del tarot, porque es mucha la información, Claro. es mucho lo que se ha dicho, es mucho lo que queda por descubrir y por lo que se queda por hacer. Pero en el fondo cada grupo va tomando su ritmo. Pero en un principio parte en abril y termina en diciembre. Ujú. Es una formación muy, muy linda. Además, la gente que se ha formado queda como en el grupo de estudio y seguimos trabajando en tarot. Algunos de ellos son docentes en esta generación, van a ser docentes en la próxima. Entonces hacemos como un grupo de terapeutas con tarot que somos, digamos, los únicos que estamos dictando este diplomado a nivel nacional, por lo menos, y que ya llevamos, este sería nuestro tercer año dictando el diplomado. Así que los dejamos invitados para que se Sí, informen. ahí la idea es que nos sigan un poco en nuestras redes, nos sigan en nuestro Facebook, en el fanpage que es Espacio Fomentas, y también en nuestro Instagram, también nos pueden buscar como Espacio Fomentas. Y en nuestra página web, que no está todavía actualizada, pero que estamos en eso, que es www.espaciofomenta.com. Sí, pero tenemos que actualizar la arte porque han pasado otras cosas. Exacto. Oye, vamos a hacer Tú, eso, un jueguito nomás. eso. No vamos a hacer una tirada porque desgraciadamente el tema de la tarología, no desgraciadamente, pero para efectos como del programa, ¿no? Es muy fome hablar de nuestras historias familiares, Sí, esa cuestión, ¿cierto? Entonces que a la gente no le yo interesa sé que a ti te tampoco. gusta hablar A mí mucho me de ti, encanta pero porque a la soy, gente soy, probablemente Lucho, soy Lucho Jara, sí. no le gusta escucharte Me tanto gusta hablar de ti. cantar todos los sábados en el Monticello. Me estaban invitando para mañana para el de ¿Para Lucho Lucho Jara? Jara, ¿sí? Mira, te Con lo... Pablo Herrera. Mira, Mira, está, pero está, pero del terror, on on fire. fire. Fíjate Ya, tú que vamos a hacer un ejercicio, un jueguito así al tipo, onda tipo psicomagia y con tarot, porque lo otro sería como entrar en temas más profundos, ¿no? dale. Vamos a hacer como en este vaso de agua que te voy a pasar. Dame el agua. Espérate, po. Voy a ponerle el espíritu, Ah, pero no me la tomo. ya, po, de Sebastián Ah, Piñera, no, bótala. ya, po, pesado, para que tú puedas representarlo, porque quiero jugar con Sebastián Piñera. Después vamos a hacer con otro. No Entonces, robo tanto, así que... no, ya, pero vamos a poner aquí psicomágicamente la No energía quiero que me linchen en la calle. No, pero, ¿Cómo me estáis...? no, pero te puede ir bien, pues el caballero, por más que igual está ahí en un lugar de poder. Entonces, como estamos en esta, vamos a jugar con las cartas del tarot y tú vas a representar a este señor, ¿cierto? Que está muy en boga hoy día. Entonces vamos a poner los arcanos aquí a tu disposición y te voy a ocultar. Me vas a Oscultar. auscultar. 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 Ya. ¿Ya? Como lo que hacen los médicos. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, vamos a saca una carta sin mirarla y ponla en tu corazón. Ya. Con una mano. Acá. Sí. Ahora saca otra y pon otra carta en tu cabeza.
Ujú. pensando que eres Sebastián Me veo, me Piñera. veo precioso Y en voy a este poner momento. otra que hay en tu bolsillo. Ya Ujú. yo la voy a poner. Entonces vamos a ver qué tiene este señor en cada una de estas partes. ¡Újale! A ver, ¿por dónde quería empezar? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en el corazón? ¿O qué tiene en el Veamos qué bolsillo? tiene en el Don bolsillo. ¿Qué tiene en Francisco, el bolsillo, don Francisco? ¿qué trae en el bolsillo este hombre? La fuerza. Mira, La fíjate fuerza. tú que esta carta tiene que ver con todo lo que se relaciona con el domar a la bestia interna, ¿no? Está Ujú. como, ya en el bolsillo como parece como un cambio de... Pucha, que me botaste la carta. Soy muy... ¿Ah? Dale, dale. Ya. Parece que tiene cierto como en vista o en proceso un cambio de como de personalidad, ¿no? Como que Ya. está, parece que en el bolsillo se trae. Oye, ¿y la fuerza acá no será un poco también la fuerza económica que este tipo tiene? Sí, es que está tratando de dominar, ¿no? Ciertas cosas. Por eso, un poco dominar esta de seguir teniendo el control o el poder que económicamente tiene. Sí, yo creo que el poder lo tiene, lo ha tenido siempre y no lo va a perder. Yo creo que tiene que ver más bien con la personalidad de él. Se Ya. trae en el bolsillo, parece como está tratando de moldear su bestia interna. Parece que lo que hemos visto en el último tiempo es su personalidad más profunda, más interna. Parece que llegó el momento como de tratar de cambiar o hacer algo, parece que por ese lado. Parece que en el bolsillo o alguien está trabajando con él o algo están haciendo. Porque en el bolsillo se trae la fuerza que tiene que ver con esto de domar la parte interior, Ujú. tiene que ver con domar las pasiones interiores, como domar la bestia interna, ¿ya? Para que no Perfecto. se la coma. A ver, veamos qué tiene en la cabeza. Ya. Quiere cambiarlo todo este hombre. ¿Qué carta es la que... El arcano sin nombre. Ujú. Quiere acabar con todo y cambiar todo. Fíjate tú, mira qué curioso, porque el arcano 13, ¿cierto? Tiene que ver con esto de borrar lo que hay, ¿cierto? Para poner, sembrar cosas nuevas, pero Arrasar con todo lo que ya está. es una destrucción, es una cuestión muy, muy caótica, ¿no? Es como ahí tú veis patas, cabezas, manos, todo. En la cabeza parece que tiene ganas de destruirlo todo, ¿no? Como de cambiarlo todo, como Ujú. que quiere terminar con todo lo que, Se aburrió de lo que hay. de lo que hay. Sí, mucho. ¿Y en el corazón a ver qué tiene este hombre? El sol. Uy, tiene ambiciones, pues. ¿Qué más va a tener en el corazón? Tiene ideas de poder, tiene ideas de control, tiene, digamos, características que tienen que ver con el poder. Eh, Con es, hacer alianzas también, ¿no? sí, con hacer alianzas y contratos, ideas y acuerdos y cosas con los demás. Mira qué Ujú. interesante, bonito. Sí, la que más me llama la atención La es que, es del arcano sin nombre, que me hace o que me resuena bastante un poco con lo que en el fondo está tratando de hacer, que uno lo ve en la televisión o lo escucha y ya no te sorprendí mucho con sus discursos ni con... Es mm, como va a hablar y la primera sensación es ¿qué va a decir ahora? ¿Qué embarrada se va a mandar? ¿Qué condoro se va a mandar? Porque no mide mucho, no tiene ahí como no tiene como el control el control de lo que de lo que dice. dice o de la acción. Mira, fíjate tú que a pesar de que estamos jugando nomás, Sí, pues no es... no, porque esto acuérdense que incluso yo así haciendo como el payaseo, ¿no? De que tomé un vaso de agua y ahí que vaya la energía de Sebastián Piñera, Capaz que... pero capaz que tenga que ver contigo, capaz que tú tengas eso en el bolsillo, en el corazón y en la cabeza. Pero en el fondo, la idea era hacerlo así, pero en el fondo este ejercicio se puede hacer, pero con la persona, que hay en Ujú. tu corazón, que hay en tu cabeza, que hay en tu... Lo hicimos para que en el fondo a la gente le llame un poquito la atención, ¿no? Pero coinciden, ¿no? En el bolsillo se puede Sí, traer esta idea como de cambiar internamente, como de tratar de guardar un poco esa fuerza que no se le vaya en contra de él en la cabeza, como la idea de destruir y cambiar todo, como de partir desde cero. Y
y ahora que tú lo dices, escuchando como las últimas intervenciones y el nuevo Chile y un Chile con esto, es como eso, como partir todo de nuevo, Claro, como que como borrar todo, vamos a vamos a borrar hacer todo. borrón y cuenta nueva, y aquí nada Aquí nada pasó, y pasó vamos a partir de y no cero. importa los muertos que estén en el suelo No porque fue importa, no necesario, importa mi 1%, mi 3%, mi 6%, dependiendo de qué encuesta tomemos, da lo pero mismo. da lo mismo, pero vamos a partir de cero porque es lo que la gente quiere. Y el sol en el corazón. El sol es poder Un poco yo veo ahí como el tema de las de alianzas, la los alianza, como acuerdos, asociarse con con... personas, Sí, buscar asociarse con personas en el fondo para también obtener algún tipo de beneficio. O bien no salir tan mal parado y salir más o menos, tratar de aferrarse a alguien o a algo que me ayude un poco a salir a flote, que no me termine hundiendo. Como tratar de, de contagiarme de algo, de algo positivo, entre comillas, de alguien, para no, para en el fondo hacer como algún tipo de limpieza quizás. sí, yo veo que en el fondo él tiene como estas estrategias, ¿no? Como de tratar de unirse a otros, ¿cierto? Mira, fíjate tú que es curioso, porque bueno, aparte que es la carta Géminis, ¿no? Que tiene que ver con los cambios, con ser cambiante, con la inestabilidad, Ujú. y a la vez también con el control, ¿no? Como la fuerza del sol. Fíjate uno de los niños que tiene en su trasero. Una cola, una Eh, colita de chancho, la colita de chancho. Y el otro que tiene entre medio de las piernas. una nada. Un agua. Ah, sí, perfecto. Fíjate, ¿cachai? O Sí, sea, parece que uno es más emocional y el otro es más bandido. más bandido. Entonces, como que en el fondo parece que en el corazón tiene como la idea de mantener el poder a través de los acuerdos y las alianzas. Es lo que yo te decía, porque Sí, en el pues, fondo buscar un otro u otra cosa a la cual aferrarse para seguir manteniéndose en el fondo, en el fondo, en el poder, sí. en el poder. Ya, pues, listo. Mira, Nos vamos entonces. sí, nos vamos y nos vamos con un tema, como Del estábamos hablando hijo. de este rockstar que es Jodorowsky. Nos vamos con un tema de uno de sus hijos, porque aparte tiene más hijos que un Opus Dei. Pero son todos artistas, Son todos artistas. Nos vamos con Adanowski, Chao, chao. Nos el vemos ídolo. la próxima edición. Chao, chao. Horror, a mí nadie me ve, aunque yo me esfuerzo de dar un poco de fe a este mundo muerto. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Si un astro yo quiero ser, no te importa si nunca yo me iluminé. Mírenme, pronto se enloquecerán con mi baile sensual. Óiganme, mi voz les encantará, los hipnotizará.